Mi ex apareció con un hijo mío, después de 5 años. Exigí una prueba de ADN que mostró 0% paternidad. Pero mi hermana lanzó una campaña para destruirme públicamente y casi pierdo mi trabajo. Entonces las demandé a ambas. Y lo que pasó dejó a mi familia destrozada. Tengo 32 años, trabajo en marketing digital para una empresa mediana, y lo que pasó hace unos meses literalmente casi destruye mi carrera y mi relación con mi familia. Supongo que debería empezar por el principio, cuando salía con Kimberly allá por 2018. Éramos jóvenes. Yo tenía como 25 años y ella 24, y la verdad es que la relación fue bien al inicio, pero después se volvió súper tóxica, ya sabes, de esas donde pelean todo el tiempo por tonterías, y al final te das cuenta de que simplemente no son compatibles. Terminamos en buenos términos, o eso pensé yo, y cada quien siguió con su vida. No hubo drama, no hubo escándalos, solo un adiós y ya. Pasaron los años, me enfoqué en mi carrera, salí con otras personas, y honestamente Kimberly se convirtió en un recuerdo borroso de mi pasado, alguien con quien compartí un tiempo pero nada más. Mi familia siempre ha sido cercana, o al menos lo era antes de todo esto. Mis padres, Joseph y Margaret, llevan casados como 35 años, y tengo dos hermanos, Rebecca que es 2 años mayor que yo y Alexander que es 4 años menor. Rebecca siempre fue la más extrovertida de los tres, muy involucrada en causas sociales y esas cosas, lo cual está bien, pero a veces se le va la mano con el activismo y termina siendo medio extremista en sus opiniones. Alexander y yo siempre fuimos más unidos porque compartimos los mismos gustos, videojuegos, películas de ciencia ficción, ese tipo de cosas. Mi papá es contador y mi mamá es maestra de primaria, gente trabajadora y honesta, que siempre nos inculcó valores de responsabilidad y hacer lo correcto. Todo cambió un martes cualquiera de abril. Estaba en mi apartamento trabajando desde casa. Tenía una reunión por Zoom en como una hora, cuando recibo un mensaje de un número desconocido. Lo abro, y es Kimberly. 5 años sin saber nada de ella, y de repente me manda un mensaje que decía: Hola Ethan, sé que ha pasado mucho tiempo pero necesito hablar contigo. Urgentemente. Es sobre algo muy importante. Yo me quedé tipo, ¿qué? ¿Después de 5 años? La verdad, mi primera reacción fue ignorarlo, porque pensé que tal vez quería pedirme dinero o meterse en algún drama. Pero la curiosidad me ganó, y le respondí preguntándole de qué se trataba. Me dijo que prefería hablar en persona, y propuso que nos viéramos ese mismo día en un café cerca de donde vivo. Algo en su tono me puso nervioso, no sé, como que sabía que lo que fuera que quisiera decirme no iba a ser bueno. Llegué al café y ahí estaba ella, y no venía sola, traía a un niño de la mano, un niño que se veía de unos 5 años más o menos, con el cabello castaño y ojos verdes. Me saludó normal, como si no hubieran pasado 5 años, y luego señaló al niño y dijo: Ethan, te presento a Caleb, tu hijo. Juro que sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Me quedé ahí parado como idiota tratando de procesar lo que acababa de escuchar, y lo único que pude decir fue: ¿qué? Ella se sentó. Le pidió al niño que fuera a jugar al área de niños que había en el café, y cuando se fue, me explicó que quedó embarazada justo cuando terminamos, que no me lo dijo en su momento porque estaba confundida y asustada, y que intentó criarlo sola, pero ahora está pasando por problemas económicos, y necesita que yo asuma mi responsabilidad como padre. Yo estaba en shock total, tipo no podía ni pensar con claridad. Cuando le dije: Kimberly, ¿por qué hasta ahora me lo dices? ¿Por qué esperaste 5 años? Y ella me salió con que había intentado contactarme antes, pero que yo había cambiado de número, lo cual era mentira porque tengo el mismo número desde hace como 8 años. Luego empezó a hablar de que necesitaba que le pasara dinero mensualmente para el niño, que estaba viendo abogados para establecer una pensión alimenticia formal, y básicamente me estaba exigiendo que me hiciera cargo financieramente. Yo le dije: espera, espera, necesito procesar esto, y además necesito una prueba de paternidad porque la verdad esto es muy repentino y raro. Ella se molestó y me dijo que cómo podía dudar de ella, que el niño obviamente era mío, que solo tenía que verlo para darme cuenta. La verdad el niño no se parecía en nada a mí, pero bueno, eso no significa mucho porque la genética es rara. Insistí en que necesitábamos hacer una prueba de ADN antes de hablar de cualquier cosa, y ahí fue cuando ella empezó a poner pretextos.
que si era muy caro, que si era innecesario, que si yo solo estaba tratando de evadir mi responsabilidad. Yo le dije, mira, no es personal, pero después de 5 años sin contacto necesito estar seguro, y si el niño es mío, obvio que voy a cumplir con mi responsabilidad, pero primero necesito confirmar. Ella se enojó bastante y se fue del café diciendo que iba a hablar con sus abogados y que yo iba a terminar pagando de todos modos. Salí de ahí con la cabeza, dándome vueltas, sin poder creer lo que acababa de pasar. Lo primero que hice fue buscar información sobre pruebas de paternidad y descubrí que podía hacer una sin necesidad de que ella estuviera de acuerdo si llegábamos a un proceso legal, pero esperaba no tener que llegar a eso. Durante las siguientes 2 semanas, Kimberly me bombardeó con mensajes, pidiéndome dinero, diciéndome que Caleb necesitaba cosas para la escuela, ropa, que tenía citas médicas, básicamente tratando de presionarme para que le diera dinero sin la prueba de ADN. Yo me mantuve firme, y le dije que no iba a darle ni un peso hasta tener los resultados de la prueba. Finalmente, después de mucha insistencia de mi parte, y amenazas de que si no accedía yo iba a iniciar un proceso legal, ella aceptó hacerse la prueba. Fuimos a un laboratorio certificado, nos tomaron las muestras a mí y al niño, y me dijeron que los resultados estarían listos en una semana. Esa semana fue horrible. No podía concentrarme en el trabajo. No, dormía bien. Mi mente no dejaba de darle vueltas a todas las posibilidades y a cómo mi vida iba a cambiar si resultaba ser el padre. Cuando llegaron los resultados, casi me da un ataque de pánico antes de abrirlos. Los leí como 3 veces para estar seguro de que estaba entendiendo bien. La probabilidad de paternidad era 0%, o sea, definitivamente yo no era el padre de ese niño. Sentí un alivio tan grande que literalmente me puse a llorar, no de tristeza, sino de puro alivio. Le mandé los resultados a Kimberly por mensaje y le dije que dejara de contactarme y que buscara al verdadero padre. Ella me respondió con puros insultos, que era un maldito, que cómo podía ser tan cruel, que los resultados debían estar mal, y yo simplemente la bloqueé de todos lados. Pensé que ahí terminaba todo, que podía seguir con mi vida y olvidarme de este episodio tan bizarro. Pero, oh sorpresa, resulta que Kimberly y mi hermana Rebecca eran amigas en redes sociales, no sé desde cuándo ni cómo se conocieron, y Kimberly fue corriendo a contarle su versión de la historia, obviamente pintándome como el villano. Rebecca me llamó como 2 días después de que salieron los resultados, súper alterada, gritándome que cómo era posible que abandonara a mi hijo, que era un desgraciado irresponsable, y yo tratando de explicarle que hicimos la prueba de ADN y que el niño no era mío. Ella no me creía. Me decía que seguro había manipulado los resultados o que estaba mintiendo. Y cuando le mandé la documentación del laboratorio certificado, me dijo que eso no probaba nada, que los hombres siempre encuentran formas de evadir su responsabilidad. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Tipo, ¿en serio mi propia hermana no me cree? Le dije que estaba siendo irracional, y colgué porque no tenía sentido seguir discutiendo con alguien que ya había decidido que yo era culpable sin importar las pruebas. Las cosas se pusieron peor en la siguiente reunión familiar. Era el cumpleaños de mi mamá, como un mes después de todo el asunto de la prueba de ADN, y toda la familia estaba en casa de mis padres. Alexander me preguntó en privado qué onda con todo el drama, porque Rebecca le había estado mandando mensajes, hablando mal de mí, y yo le conté toda la historia completa. Le mostré los resultados de ADN, y él me creyó de inmediato, y me apoyó. Pero durante la cena Rebecca no paraba de lanzarme indirectas sobre la responsabilidad y los hombres que abandonan a sus hijos, y yo trataba de ignorarla hasta que finalmente explotó y empezó a gritarme frente a todos que era un padre irresponsable que estaba oprimiendo a una madre soltera. Yo le grité de vuelta que el niño no era mío y que tenía las pruebas de laboratorio para demostrarlo, y ella dijo que no le importaba, que igual debía ayudar porque Kimberly estaba en necesidad. Mi papá se metió en la discusión y le dijo a Rebecca que se calmara y dejara de hacer acusaciones sin fundamento, que, si yo decía que tenía pruebas de ADN, entonces había que creerme. Rebecca se puso a llorar diciendo que la familia siempre me defendía a mí, porque era el hijo favorito y que nunca la tomaban en serio. Mi mamá intentó mediar diciendo que todos nos calmáramos y que no arruináramos su cumpleaños, pero el ambiente ya estaba súper tenso. Alexander me defendió también, y le dijo a Rebecca que estaba siendo injusta, que había visto los documentos y que era obvio que yo no tenía nada que ver con ese niño. La cena terminó temprano con Rebecca yéndose enojada y diciendo que ya veríamos que ella tenía razón. Pensé que después de eso, Rebecca eventualmente se calmaría y entendería.
Pero no. Ella y Kimberly se volvieron como mejores amigas unidas en su cruzada contra mí. Empezaron a mandarme mensajes acosadores, a veces juntas, a veces por separado, exigiéndome que admitiera mi responsabilidad y que les diera dinero. Yo las bloqueaba de un lado y aparecían por otro, creaban cuentas nuevas, me mandaban emails. Era un acoso constante. Les dije múltiples veces que las iba a demandar si no paraban, pero creo que pensaron que estaba blofeando porque no solo no pararon, sino que escalaron. Un día estaba en mi oficina, tipo a media mañana, cuando mi jefe me manda un mensaje diciéndome que baje a la recepción urgentemente. Bajo. ¿Y qué crees que me encuentro? A Rebecca y Kimberly paradas afuera del edificio, con un cartel gigante que decía algo como: Ethan Reynolds es un padre irresponsable que abandona a su hijo con mi foto y todo. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Literalmente sentí que estaba en una pesadilla. Salí y les grité que se fueran, que estaban locas. Y ellas empezaron a gritarme también frente a todos mis compañeros de trabajo que estaban llegando o saliendo a almorzar. Fue humillante. Súper humillante. Tuve que llamar a seguridad para que las sacaran de la propiedad, y ellas se fueron, pero no sin antes gritar que esto no terminaba aquí. Mi jefe me llamó a su oficina esa misma tarde y me dijo que entendía que yo tenía problemas personales, pero que no podía permitir que eso afectara al negocio, que, si volvía a pasar algo así, iba a tener que considerar mi permanencia en la empresa. Yo traté de explicarle toda la situación, le mostré los resultados de ADN, pero él básicamente me dijo que no le importaban mis dramas personales, que lo único que le importaba era que esto no volviera a interrumpir las operaciones. Salí de ahí sintiendo una mezcla de rabia, humillación y pánico, porque básicamente me estaban diciendo que mi trabajo estaba en riesgo por algo que ni siquiera era mi culpa. Esa noche, hablé con Alexander y le conté lo que había pasado. Él estaba furioso con Rebecca y me dijo que fuera a hablar con nuestros padres para que ellos intervinieran. Fui a su casa al día siguiente y les conté todo, incluyendo lo que pasó en mi trabajo. Mi papá se puso súper serio y dijo que ya era suficiente, que iba a hablar con Rebecca y ponerle un alto. Mi mamá estaba más preocupada por la relación familiar y decía que teníamos que encontrar una forma de resolver esto sin que la familia se destruyera, pero mi papá le dijo que Rebecca había cruzado una línea que no debía haber cruzado y que tenía que haber consecuencias. Mi papá llamó a Rebecca y tuvo una conversación fuerte con ella por teléfono mientras yo estaba ahí. Le dijo que si no dejaba de acosar y difamar a su hermano, él iba a dejar de apoyarla financieramente. Y eso era importante porque Rebecca estaba en la universidad haciendo una maestría y mis papás le pagaban la colegiatura y parte de sus gastos. Ella le gritó que estaba eligiendo a su hijo opresor sobre ella, que la familia era un patriarcado y no sé qué otras cosas. Y mi papá simplemente le dijo que tenía una semana para disculparse conmigo y prometer que iba a dejar de acosar o perdería su apoyo. Ella colgó. Pero Rebecca y Kimberly no pararon. De hecho, escalaron. Crearon una página en redes sociales dedicada a exponer a padres irresponsables y pusieron mi nombre, mi foto, información sobre dónde trabajaba, todo. Empezaron a etiquetar a mi empresa en publicaciones diciendo que empleaban a un padre que abandonaba a su hijo. Mis compañeros empezaron a verme raro. Algunos me preguntaban si era cierto, y yo tenía que andar explicando una y otra vez que no, que tenía pruebas de ADN. Pero el daño ya estaba hecho porque ya sabes cómo es la gente. Siempre se quedan con la duda, aunque les muestres pruebas. Fue en ese punto que decidí que ya no podía manejar esto solo, y contraté a una abogada, Sofía Bennett, que se especializa en casos de acoso y difamación. Le mostré todos los mensajes, las fotos del cartel, las publicaciones en redes sociales, los resultados de ADN, todo. Ella me dijo que tenía un caso muy fuerte y que lo primero que íbamos a hacer era mandar cartas de cese y desistimiento, tanto a Kimberly como a Rebecca, advirtiéndoles que si no paraban de inmediato íbamos a proceder con una demanda por acoso y difamación. Las cartas se enviaron certificadas para que no pudieran decir que no las recibieron. ¿Sabes qué hicieron cuando recibieron las cartas? Se rieron. Literalmente subieron fotos de las cartas a redes sociales burlándose, diciendo que yo estaba usando mis privilegios para silenciar a una madre soltera en necesidad. Organizaron una protesta afuera de mi oficina, no tan grande, como unas 15 personas que reclutaron de grupos de activismo en redes sociales, pero suficiente para llamar la atención y causar problemas. Mi jefe me llamó otra vez
y esta vez fue directo. Me dijo que si esto no se resolvía en una semana me iban a dejar ir porque no podían tener este tipo de controversia asociada con la empresa. Esa misma tarde Sofía me llamó y me dijo que ya era hora de proceder con la demanda formal. Yo estaba estresado y cansado de todo esto. Llevaba meses lidiando con esta pesadilla, pero le dije que adelante, que hiciera lo que tuviera que hacer. Ella preparó la demanda por acoso, difamación e interferencia con mi trabajo y la presentamos contra ambas, Kimberly y Rebecca. Les llegaron las notificaciones y ahí sí se empezaron a preocupar porque se dieron cuenta de que esto era en serio. Kimberly fue la primera en querer negociar. Su abogado contactó a Sofía como 2 semanas después de que presentamos la demanda, diciendo que su clienta estaba dispuesta a llegar a un acuerdo extrajudicial. Nos reunimos y básicamente Kimberly aceptó eliminar todas las publicaciones en redes sociales, dejar de contactarme por cualquier medio y pagar una compensación económica por los daños causados. No fue una cantidad enorme, como unos $8,000 más los honorarios legales de mi abogada, pero lo importante era que se terminara. Firmamos el acuerdo y ella cumplió. Eliminó todo, y no he vuelto a saber de ella desde entonces. Rebecca fue más complicada. Ella se negaba a aceptar que había hecho algo malo. Seguía insistiendo en que estaba defendiendo a una víctima del patriarcado, y no sé qué tanto. Fuimos a una audiencia de conciliación, donde el juez básicamente le explicó que si seguía adelante con el juicio y perdía, iba a tener que pagar mucho más en daños y costas legales. Ahí fue donde finalmente se quebró. Empezó a llorar diciendo que solo quería hacer lo correcto, que pensó que me estaba ayudando a ser una mejor persona, un montón de cosas que honestamente no tenían sentido. Al final, aceptó un acuerdo similar al de Kimberly, pero con una cantidad mayor, como $15,000 más honorarios legales, porque su campaña había sido más extensa y dañina. El problema es que Rebecca no tenía ese dinero. Estaba en la universidad y vivía básicamente de lo que mis papás le daban. Mi papá se mantuvo firme en que él no iba a pagar las consecuencias de las acciones de ella, que ella había tomado sus decisiones y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Pero mi mamá, que siempre ha sido más suave con ella, terminó ayudándola a pagar con sus ahorros personales, porque no quería que Rebecca tuviera problemas legales más grandes. Mi papá se enojó mucho con mi mamá por eso. Tuvieron varias discusiones fuertes al respecto, pero al final, mi mamá hizo lo que quiso con su propio dinero. Las relaciones familiares quedaron súper tensas después de todo esto. Rebecca y yo no nos hablamos. Ella nunca me pidió perdón de verdad. Solo hizo lo mínimo requerido por el acuerdo legal. En las reuniones familiares, cuando coincidimos, básicamente nos ignoramos. Mis papás están medio distanciados el uno del otro por todo el asunto del dinero. Mi mamá siente que mi papá fue muy duro con Rebecca, y mi papá siente que mi mamá la sobreprotege y no la deja enfrentar las consecuencias de sus actos. Alexander sigue siendo mi mejor amigo y hermano. Él me apoyó desde el principio y hasta el final, y para mí eso vale muchísimo. En cuanto a mi trabajo, logré mantenerlo gracias a que el acoso paró después de las demandas, pero mi reputación en la oficina quedó medio manchada. Algunos compañeros todavía me ven raro o hacen comentarios, y aunque mi jefe ya no me amenaza con despedirme, siento que no confía en mí como antes. Estoy buscando trabajo en otras empresas, porque honestamente, quiero empezar de nuevo en un lugar donde nadie sepa de todo este drama. Lo más loco de todo esto es que el verdadero padre de Caleb apareció como 6 meses después de todo el relajo. Resulta que era un tipo con el que Kimberly salió después de que terminamos, y cuando él se enteró de que ella me había acusado a mí, él hizo su propia prueba de ADN y salió positivo. Me enteré porque Alexander lo vio en redes sociales y me mostró. El tipo ahora está involucrado en la vida del niño, y según lo que pude ver, está cumpliendo con su responsabilidad. O sea, Kimberly sabía, o al menos sospechaba quién era el padre real, y aún así decidió venir a joderme a mí primero, supongo que porque pensó que yo era más fácil de manipular o porque tenía más dinero que ese otro tipo, no sé. Mirando hacia atrás, hay momentos en los que me siento culpable, no por no ser el padre del niño, porque obviamente no lo soy, sino por cómo todo esto afectó a mi familia. Mi mamá perdió una buena parte de sus ahorros ayudando a Rebecca. Mis papás están distanciados. Mi relación con mi hermana está destruida, probablemente de forma permanente. Pero al mismo tiempo, no me arrepiento de haber defendido la verdad y de haber exigido esa prueba de ADN. Si hubiera cedido a la presión y aceptado lo que Kimberly decía sin pruebas,
ahora estaría pagando por un hijo que no es mío y viviendo una mentira el resto de mi vida. La lección más grande que saqué de todo esto es que siempre, siempre hay que exigir pruebas cuando alguien te hace una acusación tan seria como esa. No importa cuánta presión recibas, no importa quién se enoje contigo, la verdad tiene que ser tu prioridad. Y también aprendí que a veces la familia no siempre te va a apoyar, incluso cuando tienes la razón. Y eso duele, pero tienes que estar preparado para mantenerte firme de todos modos. Rebeca eligió creerle a una extraña sobre su propio hermano sin siquiera revisar las pruebas, y eso dice más sobre ella que sobre mí. Ahora tengo 32. Sigo trabajando en la misma empresa, aunque estoy buscando otras opciones. Sigo soltero porque honestamente después de todo esto estoy medio traumado con las relaciones. Alexander viene a mi apartamento seguido y jugamos videojuegos o vemos películas, y esos momentos son los que me hacen sentir que no todo está perdido. Mis papás me llaman de vez en cuando, más mi papá que mi mamá, y tratamos de mantener una relación cordial, pero ya no es lo mismo que antes. Las reuniones familiares son incómodas y tensas, así que trato de evitarlas cuando puedo. A veces pienso en Caleb, el niño, y espero que esté bien y que su verdadero padre sea bueno con él. Él no tuvo la culpa de nada de esto, solo fue usado como herramienta por su mamá para intentar sacarme dinero. Eso es lo más triste de todo, que hay un niño de por medio que probablemente algún día se va a enterar de toda esta historia y va a tener que procesar que su mamá intentó atribuirle a un extraño su paternidad. Espero que cuando crezca entienda que yo no lo rechacé a él específicamente, sino que simplemente defendí la verdad de que yo no era su padre. Supongo que la vida sigue, ¿no? Los últimos meses han sido de mucha reflexión, mucha terapia también, porque todo esto me afectó mentalmente más de lo que quiero admitir. Hay días en los que me siento enojado, otros en los que solo me siento cansado de todo, y otros en los que estoy en paz con mis decisiones. Lo que sí tengo claro es que no voy a permitir, nunca más que alguien, familia o no, me intimide para aceptar algo que sé que no es verdad. La verdad vale la pena defenderla, aunque te cueste relaciones que pensabas que eran sólidas.